¿Cómo? No entendí. O sea, cuando le pongan el calor, este proceso que se tiene que hacer para allá. Ahí. La máquina de Stirling es un motor térmico con diferentes procesos involucrados, entre ellos expansión térmica, procesos isocóricos y procesos térmicos. Este mecanismo funciona al aprovechar la diferencia de densidad de un gas para producir energía mecánica. Dicha diferencia de gas es producida al aumentar la temperatura del gas con una fuente de calor externa. Antes de comenzar a hablar sobre el proceso de construcción, es importante mencionar algunos principios físicos involucrados. Primero, la expansión isotérmica. Esta ocurre cuando se le agrega temperatura y el volumen aumenta. El proceso isocórico es cuando el volumen es constante y varía la presión. Y lo mismo pasa en estos dos casos, solo que es un proceso inverso. Otros principios físicos involucrados son densidad, presión, fluido, calor, temperatura, primera y cero y primera de la termodinámica. Los materiales que usamos son los siguientes. Ahora que ya explicamos los materiales, sigue el procedimiento. El procedimiento se puede dividir en dos partes, ya que primero hicimos la estructura, o sea, el primer prototipo. Lo primero que se hizo fue conseguir todo. Una vez que ya teníamos todos los materiales, se unieron los bloques de madera. ¿Cómo se unieron? Bueno, aquí se pueden alcanzar a ver unas pijas. Lo primero que se hizo fue taladrar 2 hoyos, luego meterle las pijas y por seguridad le pusimos pegamento en estas partes. Una vez que esto estaba unido, lo siguiente que hicimos fue cortar la lata a la medida. La rebajamos de tal manera que no quedara ni muy cerca, pero tampoco muy lejos de esta parte. Después lo que hicimos fue colocar estos trozos de madera que se pueden ver aquí para poder detener la lata. Los dejamos en una forma en la cual hicieran presión hacia la lata, pero no la suficiente como para poder doblarla. Después de eso, lo que se hizo fue cortar el émbolo, que es con madera de balsa, que está en la parte de acá adentro. Ese no se puede ver ahorita, pero venía en partes cuadradas, entonces lo que hicimos fue pegar 4 rectángulos de forma vertical y una vez que estaban cortados, nada más le dimos la forma de cilindro. Después lo que se hizo fue doblar el alambre para que quedara en la forma adecuada del cigüeñal y colocarlo en la estructura, como se puede ver. Después que teníamos ya todas esas partes montadas, le metimos los palitos y pusimos el globo junto con las tachuelas. Una vez que teníamos eso listo, le pusimos el nylon al émbolo y lo pasamos por un hoyito que le hicimos al globo y lo conectamos al cigüeñal. Lo conectamos usando el clip y pegándolo con cinta de aislar, como se puede ver aquí. Esa se podría decir que fue la primera parte de nuestro prototipo. Una vez que ya estaba todo esto terminado, nos dimos cuenta que le podíamos hacer mejoras, las cuales son las siguientes. Le pusimos este disco en el volante de inercia para que funcionara mejor y también le pusimos esta lata de atún, la cual sirve para almacenar agua y que la diferencia de temperatura sea mayor. Para explicar el funcionamiento del motor, vamos a mostrar en vivo cómo funciona. Así que comenzamos primero. Al momento de encender el fuego, vamos a comenzar en este punto de partida. Así que vamos a ponerlo y esperar a que se caliente un poco. Lo que va a ocurrir es que el aire se va a calentar y se va a expandir, de manera que mientras se caliente lo suficiente, el volumen va a permanecer constante y va a aumentar la presión. Consiguientemente o después, va a alcanzar la temperatura necesaria para que pueda mover el émbolo y la presión va a disminuir un poco. En este punto, el émbolo está en el punto máximo y va a ocurrir un intercambio de gases caliente y frío, por eso la diferencia de temperatura. Así que el volumen se va a permanecer constante, pero la presión va a bajar. Y finalmente va a comenzar a enfriarse y a bajar el émbolo hasta el punto inicial. Vamos a ver cómo sucede esto. Ya debe estar lo suficientemente caliente, así que vamos a darle un pequeño empujón para que comience a funcionar. Y como podemos ver, este ciclo que mencioné se va a repetir periódicamente mientras funciona el motor. Para encontrar la eficiencia de nuestro motor utilizamos esta expresión, la cual metimos en MATLAB y obtuvimos la siguiente gráfica. Dicha gráfica fue generada con estos valores para la temperatura que medimos con el multímetro, ya con las modificaciones hechas, lo cual nos arrojó una eficiencia de 5.4 y 11.3. Sin embargo, estas dos eficiencias discrepan con las que tomamos anteriormente de 33.9. Esto porque vemos que con estas diferencias de temperaturas nuestro motor funcionó de mejor manera, a comparación de esta eficiencia en la cual nos dimos cuenta que nuestro motor funcionaba peor.
Creemos que hay un error de medición específicamente en los volúmenes por la forma de la lata o por otra parte en la medición de las temperaturas con el multímetro. Una de las principales cosas que yo me llevo sobre este proyecto es que es muy importante trabajar en equipo, que cada una de las personas que conforman el equipo tienen un gran papel fundamental para que puedas tener como un mejor resultado. Creo que algo que me marcó mucho fue que en este proyecto todos los conceptos que vimos en clase o todas las prácticas que llevamos nos llevaron a un resultado final, y creo que esa secuencia te ayuda demasiado cuando quieres pues lograr algo mejor, y aún mejor si pues lo haces en equipo. Como conclusión, podemos mencionar de que el proyecto nos fue muy útil a los alumnos, ya que nos permitió relacionar de buena manera los conceptos vistos en clase y cómo es que estos se pueden aplicar en el área de ingenierías de manera práctica y teórica. Eso es de especial importancia porque son temas difíciles de comprender y que cuestan mucho más únicamente como teoría. Como comentario final, puedo decir que este proyecto fue bastante provechoso en el aspecto de que juntó básicamente toda la teoría del módulo simplemente en un prototipo, y con este prototipo o a la inversa podemos explicar toda la teoría que vimos. Entonces fue algo bastante bueno para poder entender realmente qué era lo que estábamos haciendo. Lo que yo me llevo más de este proyecto es que se tiene que analizar a fondo todas las cosas que vas a hacer. Por ejemplo, lo que más nos fallaba a nosotros en un principio era que nuestra lata, como era de aluminio, absorbía mucho calor. Entonces no se creaba esa diferencia y nuestro motor no funcionaba. Así que yo creo que es muy importante que desde que vas a empezar tu proyecto hagas todo bien desde un principio y que consideres cualquier mínimo error y que lo logres resolver. ¿Ya funcionó? Está funcionando. ¡Ya!